¿Qué tal, amigos de 6 a 9? Buenos días, ¿cómo están? Hemos invitado para empezar la semana en estas entrevistas políticas a dos congresistas de posiciones distintas y a veces hasta encontradas, es decir, del gobierno y de la oposición. De la bancada oficialista, Teófilo Gamarra, ¿cómo está? Buenos días, Mario. Buenos días. Y del fujimorismo, Pedro Espadaro. Mario, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hemos entrado, ¿creen ustedes, a una etapa distinta en el desarrollo político de este gobierno, ahora que Pedro Cateriano está haciendo esta serie, esta peregrinación de visitas y contactos hasta con la oposición más encendida, que es la que expresan ustedes y el aprismo? Bueno, a ver, permíteme hacer un análisis de anteriores primeros ministros que recurrieron al diálogo justamente cuando había una turbulencia política. Y en algunos casos hemos podido ver que los diálogos no han funcionado. Se convoca o se convocaba al diálogo, conversaban con una serie de actores políticos, de líderes políticos, llevaban incluso algunos grupos políticos planes de gobierno anteriores para que puedan ser aplicados por este gobierno, y no se hizo absolutamente ¿Pero nada. este es uno más de esos intentos o ustedes lo entienden como uno Te voy a hablar sobre una posición distinto? personal. Sí, claro. Mi lideresa Keiko Fujimori del Fuerza Popular ha recibido el día jueves al señor Cateriano. Parece bien, ella con una amplitud democrática ha escuchado al Premier y vamos a reservarnos la reunión porque ella tampoco ha dado declaraciones sobre el fondo del tema tratado. Sin embargo, podemos señalar que vamos a escuchar al Premier el día que vaya al Congreso para tomar una decisión con respecto al voto de confianza. Pero permíteme ser también escéptico en el sentido de que una persona no cambia de la noche a la mañana. El señor Cateriano nos ha insultado pues 3 años a la oposición, ha salido pues siempre con un afán de confrontacional contra la oposición, y hoy de la noche a la mañana por este cargo cree que va a pasar por agua tibia. En nuestro caso, en forma particular, no le creemos al señor Cateriano y la verdad que soy bastante escéptico en el caso del diálogo con el señor Cateriano. Sin embargo, vamos a esperar el día de su presentación. Desde la otra orilla, usted es igualmente escéptico, congresista Gamarra, es decir, piensa que el fujimorismo va a tener la misma conducta hacia el gobierno, no importa qué se haya dialogado esta vez. O sea, por palabras de Pedro, ya lo ha dicho, el señor Cateriano es un mentiroso, porque dice que no le cree nada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos a favor del diálogo, de la comunicación, de bajar el ruido político, o estamos a favor de generar los conflictos? Y creo que la lideresa del fujimorismo, con su silencio, se ha mostrado muy reservada con relación a la posición que al final se va a dar en el voto de confianza al primer ministro. No hay necesidad de tener una bola de cristal para poder saber que el fujimorismo ya sea va a votar en rojo o en abstención. Y en ambos casos considero que su voto es contra el premier y contra, propiciar un clima de diálogo, un clima de confianza que abone al crecimiento económico, al desarrollo del país. Y se ha demostrado en los últimos días. El jueves de la semana pasada, el presidente solicitó un permiso para estar en la reunión cumbre en Panamá, y una cosa tan pequeña, el fujimorismo le ponía trabas, hacía una serie de cuestionamientos al viaje, donde es un viaje histórico, una cumbre histórica, donde ha estado Obama, ha estado Castro, pero, ¿no? Entonces, si me permite, esto era una reacción a lo que había dicho días antes el presidente de la República respecto de los críticos de la señora Nadine Heredia. ¿La frase "jauría de cobardes" es también histórica? Bueno, en este caso hay que precisar. Creo que va por cuerda separada. Yo creo que no se puede mezclar temas de gestión, temas de gobierno, ¿no es cierto?, con temas muy particulares referidos explícitamente contra su señora esposa. Yo creo que todos tenemos hijas, todos tenemos en algún momento una esposa, o todos tenemos personas queridas. Esto lo dijo durante un acto público en el que estaba como presidente de la República encabezando, me parece que fue en Fajardo, en Ayacucho, una actividad
Mario, estatal, ¿no? Y en Sí. efecto, y en medios de comunicación, los adjetivos que se le ha puesto a su señora esposa, es un sinfín de adjetivos. Hay muchos congresistas de la bancada de oposición que se han prendido de las faldas de la primera dama para hacerse famosos. Y ese ha sido el problema. Con el ánimo de generarse vitrina, han dado declaraciones totalmente altisonantes, ¿no?, para perjudicar la imagen. Y eso, ¿a quién favorece? Que no vayamos a esperar de que en algún momento el presidente de la República agradezca ese tipo de declaraciones. Vamos a ver qué dice Pedro Spadaro. A ver. La reacción o la intención de no darle el permiso para viajar tenía que ver con esta frase específicamente que yo he citado. A ver, en primer lugar, creo que la defensa cerrada que hace el señor Gamarra, yo lo entiendo, porque estamos a puertas de una nueva elección y seguramente quiere ganarse la El reelección, beneplácito. ¿no? La reelección dentro de... No, pero es lógico de que Gana Perú. defienda su... Sí, no, está muy bien. su sector político. Pero hay que ser bien claros. Nosotros no le hemos dado el voto para que el señor se vaya de A viaje Panamá, sí. a la cumbre por varias razones. En primer lugar, obviamente, ya no se sabe con quién se dialoga. El presidente dice la jauría de cobardes y luego le manda un oficio a la presidenta del Congreso en que el alto honor de dirigirnos al primer poder del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Primero nos insulta y luego dice, por favor, necesito el permiso para el Congreso de la República. En segundo lugar, hay una serie de problemas en el país. Primero, estamos atravesando fenómenos naturales a lo largo de todas las regiones, de varias regiones, y necesita inmediatamente la presencia del presidente de la República de que tome decisiones de Estado para solucionar los problemas a la población. Y en tercer lugar, indudablemente, los problemas que han ocasionado con el tema, por ejemplo, de Tía María, que por supuesto es necesario al más alto nivel tomar una decisión. Y lamentablemente ya hemos visto, este gobierno no ha sabido y no ha atado para tomar decisiones. Lamentablemente no se ha conformado un buen grupo de ministros ejecutores que puedan tomar decisiones y lamentablemente hoy vemos las consecuencias. El retroceso en la inversión, el retroceso en obras públicas, que por supuesto hoy lo estamos pagando todos los peruanos, que lamentablemente nos está costando ya 4 años de este gobierno, ¿no? La expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, una vez que fue censurada, escribió en su Twitter que era para ella una honra haber sido censurada por este Congreso, y ayer en una entrevista en Cuarto Poder también ha dicho que ha sentido que este Congreso la ha condecorado al censurarla. ¿Cómo los deja eso a ustedes? Me refiero a ustedes los congresistas, ya no me refiero a ustedes individualmente. Bueno, la verdad que hay que precisar que la ministra el día de ayer ha señalado que en efecto han habido grupos que injustificadamente la han censurado, a pesar de que la Premier en su momento había tomado decisiones para denunciar ante el Ministerio Público, para hacer una reorganización de la DINI, y es más, ella no estuvo implicada en ninguna orden, en ninguna directiva para hacer búsquedas registrales. Entonces ha sido totalmente injustificada el comportamiento de la oposición. Congresista Gamarra, a ella entiendo yo se la ha censurado en tanto primer ministro, es decir, representante político del gobierno. Ha sido una censura política, no a las virtudes o defectos de la señora, sino se ha dicho el gobierno ha procedido mal y quien debe recibir la sanción política es quien encabeza el gabinete. De manera que toda esta reflexión acerca de lo, digamos, diligente que ha sido ella tratando de sancionar a quienes había que sancionar, no viene a cuento en lo que concierne al voto de censura. Pero nuevamente, ¿usted siente que la ha condecorado a la señora Jara? Bueno, nosotros hemos votado en contra de la Pero ella se ha censura, referido a todo el Congreso, ella no ha dicho las bancadas. Y por lo tanto no nos sentimos aludidos. No se sienten aludidos. Yo creo que quienes más bien se sienten aludidos son sectores de la oposición. Y creo que el pueblo se está dando cuenta, en las mismas declaraciones de Pedro el día de hoy, por ejemplo, demuestra claramente una oposición por oposición, una oposición destructiva, donde los argumentos, las justificaciones pueden existir con relación al no viaje del señor presidente de la República. Sin embargo, en la mayoría de los países de Latinoamérica, los viajes que realiza el presidente ya no necesitan la autorización. No olvidemos que esto se impuso a raíz del viaje del señor Fujimori en la fuga al Japón, ¿no es cierto?, en donde no se produjo ningún permiso y salía del país, y esto para presentar su renuncia por fax. Es a raíz que el Congreso pone llaves a efecto de que los presidentes en lo sucesivo
presenten la solicitud de autorización de parte del Congreso. De lo contrario, al igual que en los países de la región, los presidentes no tendrían ninguna obligación y saldrían y retornarían. Es la desconfianza que ha generado el señor Fujimori en la fuga al Japón que ha propiciado poner llaves y poner pues que el Congreso autorice al presidente cada vez que se ausente del país. ¿Qué dice la condecoración o la honra que ha invocado o que ha reclamado haber recibido la señora Jara? Bueno, primero permíteme reírme un poco de lo que dice Teófilo Gamarra, porque además ha sido funcionario de la época del presidente Fujimori, entonces la verdad que me da mucha... ¿Qué cargo ocupó usted durante mucha risa? Ese es totalmente, totalmente grave, ¿no? Ese es totalmente grave. Los años normalmente, el señor Gamarra yo ingreso trabajando. a trabajar en el año 93 a la Administración Tributaria, en un concurso totalmente transparente. Trabajar para el Estado no lo hace Fujimorista. No, para nada. Pero él tenía su corazoncito. Pero bueno, en fin, más allá del tema, la señora Ana Jara es congresista. Y que primero debe retornar también a sus funciones como congresista, entiendo que ha pedido una licencia. En segundo lugar, el hecho de que ella señale que se le ha condecorado, yo no creo que se le haya condecorado, se le ha dado un mensaje al presidente de la República, se le ha dado un mensaje al gobierno. Y lo que pasa que en estos años no han entendido los mensajes. Lamentablemente tiene una ceguera grave este gobierno, una sordera aguda, que no ha permitido ni escuchar a la calle, ni escuchar a la oposición, ni escuchar al Congreso, escuchar a nadie. Y que ya la gota que derramó el vaso indudablemente fue el tema de la DINI, los seguimientos y además toda esta, entre comillas, recopilación de información a políticos, a empresarios, a periodistas y a familiares de todo el entorno de los políticos y además a los trabajadores que están en nuestros despachos congresales que nada tienen que ver en la política. Entonces, como tú bien has dicho, esta censura no es a la Premier, no es a las actitudes, a las bondades. No es a Ana Jara. No es a Ana Jara, claro. Es al gobierno en general, ¿no es cierto? Al gobierno por haber realizado este tipo de acciones. ¿Quién puede creer que el señor de la DINI ha realizado toda esta acción que no ha despachado con Ana Jara, pero se ha despachado obviamente con el presidente de la República y conocía al presidente de la República todos estos hechos? Pero obviamente, de acuerdo a lo contemplado en la Constitución, no se puede censurar al presidente de la República, es por eso que lo hemos hecho. Además, hace mal el presidente de la República en decir que somos una jauría de cobardes quienes criticamos a la primera dama. La señora Nadine Heredia, si bien es cierto no es funcionaria pública, es presidenta de un partido. Ella está utilizando recursos del Estado para promocionar una serie de hechos, da declaraciones políticas y no la vamos a tener o no vamos a decir, no, la señora sí, mira, no está utilizando los recursos públicos, está utilizando la cadena de televisión nacional para vanagloriarse, para realizar una serie de proselitismos políticos y no vamos a realizar una fiscalización sobre ello. Por favor, indudablemente hay que tener mayor correa, pero sobre todo hay que tener mayor prudencia viniendo del presidente de la República. Me queda claro que la pregunta inicial de si hemos entrado a una nueva etapa de la relación política entre gobierno y oposición, la respuesta es no. A ver, han pasado más de 3 años y medio de este gobierno que no ha cambiado nada. La población, mira, Mario, la población no quiere diálogo, la población quiere acciones concretas para resolverle los problemas. Una última intervención al congresista Gamarra. Lo hemos escuchado a Pedro Espadaro. Iba a decir cateriano, se la vi. Guárdate esas. Y la verdad es bla, bla, bla. La verdad es más de lo mismo. Está hablando del diálogo, ¿no? Aparentemente ellos han estado direccionados siempre por el APRA. Hoy el APRA, con su líder Alan García, se desmarca y los ha dejado en el tema del diálogo y en el tema del voto de confianza aparentemente solos, y eso hace que pierdan. ¿Usted cree que el APRA va a votar a favor de Cateriano? He escuchado las declaraciones del señor Alan García y ha dicho que apoya y él está convencido de que son 15 meses que se una debe relación trabajar fructífera, por el tema, ha dicho, entre... en efecto. Entonces ha reconocido los logros de este gobierno, en otras palabras, y está dejando en el tema solos al Fujimori. Pero vamos a ver qué ocurre después de la votación del informe de la megacomisión. No, más bien, ya no lo van a poner, ya no lo van a poner. ¿No lo van a poner? No, ya no van a poner, tienen un aliado, a ver. un aliado político. Sin embargo, Mario, lo que sí quiero dejar claro en el caso del fujimorismo, creo que ellos tienen una directiva, un libreto en el que, digamos, se han circunscrito a lo largo de los 3 o 4 años.
por eso que muchos opinólogos, muchos periodistas, analistas han señalado que la oposición constituida por el bloque fujimorista ha carecido de ideas, ha carecido de creatividad, de iniciativa en las propuestas. Y es por eso con los mismos recursos, con la misma cantaleta, ¿no?, de siempre. Y si, digamos, el día de mañana entrevistamos igual a Pedro, estoy convencido en lo mismo, en la misma cantalita de... Tengo que insistir entonces que la respuesta a lo de la nueva etapa de la política... Se ha abierto una nueva etapa, sí, claro, y se ha cerrado también. No, se están tendiendo puentes donde yo sí considero que el fujimorismo... Pero los dinamitas tenemos que ir, a nosotros no nos dan luz verde para actuar, nosotros trabajamos porque tenemos un objetivo de ser una oposición responsable en beneficio del país. Caballeros, yo les agradezco mucho su asistencia a esta entrevista esta mañana. Muchas gracias, Mario. Nos vemos, buenos días, se quedan con Carlos y Carla.